Bienvenidos. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial de la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura Filosofía, impartida por la catedrática Carmen Lisset Duró Varela. En calidad de tarea, estoy presentando este video relacionado al tema el vitalismo, el problema de la vida. Antes que nada, cuando intentamos definir el fenómeno de la vida desde una perspectiva puramente científica, usualmente solemos reducirlo a ecuaciones, células y reacciones químicas. Sin embargo, a lo largo de la historia de la filosofía ha surgido una corriente fascinante. ¿Cómo se llama esta corriente? Se llama vitalismo, la cual plantea que existe un principio invisible e irreductible que anima la materia. Esta postura no solo desafía la visión del ser humano como una simple máquina, sino que nos coloca en frente a una interrogante muy fundamental. ¿Qué es? ¿Qué significa realmente estar vivo? Dicho esto, pasamos al siguiente punto. ¿Qué es el vitalismo? El vitalismo es una doctrina filosófica que sostiene que todos los seres vivos poseen una fuerza o principio esencial denominado principio vital. Según esta corriente, la vida puede entenderse únicamente mediante, la vida no se puede entender únicamente mediante las leyes de la física, la química o la biología, ya que existe una dimensión propia que distingue a los seres vivos de la materia inerte. Bueno, según esta postura, la vida no es simplemente una combinación de órganos, células y moléculas, sino que existe una energía o impulso que permite el crecimiento, el movimiento, la adaptividad y el desarrollo de los organismos. Para el vitalismo, el ser vivo es mucho más que la suma de sus partes. Algunas de las ideas principales que tiene el vitalismo es de que la vida tiene un principio propio. Otra idea es de que los seres vivos son más que materia. Y de último tenemos de que no todo puede explicarse solo por la ciencia. Ya que comprendimos un poco lo que es el vitalismo, pasemos a hablar ahora sobre el origen del vitalismo. Bueno, el origen del vitalismo, las primeras ideas surgieron en la antigua Grecia. ¿Por qué surgieron en la antigua Grecia? Bueno, aquí tenemos a un filósofo muy importante, que fue Aristóteles, quien afirmaba que todos los seres vivos poseen un principio interno llamado alma o psique, responsable de darles vida y permite su desarrollo. Bueno, pero esto fue en la antigua Grecia, donde el vitalismo comenzó a tomar mucho más importancia fue durante los siglos XVIII y XIX. ¿Por qué? Bueno, esto fue porque la ciencia aún no podía explicar muchos procesos biológicos, como el crecimiento, la reproducción y, sobre todo, lo más importante, el origen de la vida. Pero, a pesar de la popularidad que tuvo el vitalismo, comenzó a enfrentar críticas significativas en estos siglos. ¿Por qué? Porque comenzó la llegada del descubrimiento de descubrimientos químicos y biológicos que ofrecían explicaciones mecánicas para fenómenos previamente atribuidos a la fuerza vital, que es algo que toca mucho el vitalismo. Y el mecanismo ofrecía algunas explicaciones para poder entender y descartar eso que nosotros o los filosóficos le llamaban fuerza vital. Bueno, aparte de eso, la síntesis de compuestos orgánicos a partir de inorgánicos como la urea fue un golpe particularmente duro para la teoría vitalista, ya que conocimos un poco sobre lo que vendría a ser el origen y tocamos un punto y un filósofo muy importante que fue Aristóteles. Pasemos entonces a hablar sobre sobre sus principales representantes. Como primer punto ya tocamos a Aristóteles, pero vamos a conocer un poco más, porque Aristóteles, ya vemos que Aristóteles llamó alma o psique, pero no solo eso, sino que a diferencia de las corrientes mecanistas que reducían la naturaleza a meros movimientos de materia y átomos, él introdujo, Aristóteles, fue un representante porque introdujo la idea de un principio vital.
a los seres vivos, argumentando que la vida no puede explicarse solo por los físico-químicos, solo por las teorías físico-químicas. No, no solo por eso, porque aquí estamos conociendo que existieron, no solo fue Aristóteles, no que existieron varios filósofos que desarrollaron las ideas del vitalismo y aportaron nuevas formas de comprender la vida. Pasamos entonces a el siguiente filósofo que fue Henry Herson. Henry Herson fue un filósofo francés muy importante. ¿Por qué fue un filósofo francés muy importante? Bueno, porque impulsó, él mencionaba que la vida estaba impulsada por una fuerza creadora, a la cual él llamó el la vital. ¿Qué significa impulso vital? Según este filósofo, la evolución no ocurre únicamente por procesos mecanistas o mecánicos, sino que gracias a un impulso creativo que permite la aparición constante de nuevas formas de vida. También conocemos un poco el otro filósofo que fue Friedrich Nietzsche. Para este filósofo, aunque su pensamiento era un poco diferente al vitalismo antiguo, él defendía la importancia de afirmar la vida, la creatividad, la capacidad del ser humano para superarse continuamente. Él defendía mucho esto. Y tenemos una famosa idea que fue la voluntad del poder. Representa la fuerza interna que impulsa al ser humano a crecer, a criar y sobre todo a transformar su realidad. Pasamos ahora al otro filósofo español, que fue José Ortega Gasset. Este filósofo afirmó que la realidad fundamental es la vida humana y nos dejó una frase muy importante y muy conocida, que a mí me gusta mucho, y es: yo soy yo y mi circunstancia. ¿Qué quiso decir este filósofo con su frase? Bueno, significa que cada persona vive un contexto diferente y que nuestras decisiones están relacionadas con las circunstancias que nos rodean. Ya conocimos un poco sobre sus principales representantes. Ahora pasemos a hablar sobre las características que tiene el vitalismo. El vitalismo tiene una serie de características que nos permite a nosotros comprender su visión acerca de la vida. Una de estas características es la fuerza vital única. ¿Qué quiere decir esta característica? Bueno, la vida no es solo física y química. Existe un impulso o energía vital especial que la distingue de la materia inerte. Ya hemos hablado mucho de este impulso, ya que el vitalismo se caracteriza mucho por esto, por este concepto del impulso, la energía vital. Tenemos su segunda característica, que es muy importante, ya de que su segunda característica es antimecanicista. ¿Qué quiere decir con esto? De que rechaza la idea de los seres vivos, de que los seres vivos somos máquinas explicables solo por fórmulas científicas. Este es un punto muy importante que vamos a tocar un poquito más adelante con más profundidad, pero esta característica es muy importante. Tenemos a la tercera característica, que es primacia de la intuición. Sostiene que la vida no se entiende solo por la lógica y la razón, sino que a través de la intuición y la experiencia, como lo decía el filósofo anterior, como lo decía José Ortega, que yo soy yo y mis circunstancias, como lo mencionaba él, ¿verdad? Tenemos su cuarta característica, que es el cambio y evolución constante. Esta es importante. ¿Por qué? Porque la realidad no es estática. La vida es un proceso dinámico, creativo y en continuo movimiento. Ya que conocimos la característica, pasemos al siguiente punto, que sería el vitalismo y ciencia. Esta es una parte muy bonita, ya que como hemos venido conociendo en el transcurso de toda esta presentación, el vitalismo funcionó y actuó como un puente entre la filosofía antigua y natural y también la biología experimental. Esta perspectiva planteó que la materia viva respondía a las leyes propias, lo que llevó a los investigadores a estudiar el cuerpo. Todo esto ayudó a que los investigadores estudiaran el cuerpo no como un objeto, escúchenme, ellos estudiaron el cuerpo no como un objeto inerte, sino como un sistema dinámico. ¿Qué fue lo que ocasionó esto? Bueno, esto transformó para siempre lo que vendría a ser la fisiología y la anatomía. Algunos de los aportes que tuvo el vitalismo fue el impulso del estudio de los seres vivos. También eh,
También favoreció el desarrollo de la biología y la filosofía y sobre todo promovió el debate sobre el origen y la naturaleza de la vida. Para que comprendamos un poco mejor este punto, vamos a poner un ejemplo. Si observamos un árbol, la ciencia puede explicar cómo absorbe el agua, realiza su fotosíntesis y produce oxígeno. Sin embargo, el, el, sin embargo, el vitalismo afirma que existe un principio interno que hace posible que ese árbol esté vivo y no puede reducirse únicamente a procesos químicos. Yo creo que ya entendimos un poco este tema, así que pasemos al más importante y al que anteriormente había dicho que tocaríamos, ya que vimos de que el mecanismo es una de las características, el antimecanicismo es una característica que tiene el vitalismo. Pues conozcamos un poco respecto a estas dos que se separan mucho, pero que están en el mismo tema, ya que el debate entre estas dos ha sido una de las controversias filosóficas y científicas más profundas sobre la naturaleza de la vida y el funcionamiento del universo. Por un lado, tenemos el mecanismo que nace durante la Revolución Científica entre los siglos XVII y XVIII. Esta fue impulsada por Isaac Newton. Tenemos también a René Descartes, a Thomas Hobbes y surgió como una ruptura de la filosofía aristotélica medieval. Mientras que tenemos al el vitalismo, que este cobró mucho más fuerza, como lo mencionamos anteriormente, durante el siglo XVIII y XIX, con pensadores como Xavier, Hans, y nació como una reacción crítica ante la reducción de los seres vivos a meros autómatas, argumentando que la complejidad y los fenómenos biológicos como la regeneración o la conciencia no podía explicarse solamente por piezas o engranajes materiales. Tenemos de que para el mecanismo, el universo y los organismos actúan de forma análoga a un reloj, a un sistema automático, o sea, todo a un mecanismo. A todo funciona así. El mecanismo funciona como que si fuéramos máquinas, pero el vitalismo no lo ve así. El vitalismo ve que el ser humano es una unidad orgánica irreducible con propiedades cualitativamente distintas a la de la materia inanimada. Pasamos entonces a, ya de último, para finalizar este hermoso tema. Como conclusión podemos decir de que el problema de la vida ha impulsado un diálogo constante entre la filosofía y la ciencia. El vitalismo, aunque superado como teoría científica, dejó un importante legado al cuestionar qué hace única la vida. Hoy comprendemos que los seres vivos pueden explicarse mediante procesos biológicos y físico-químicos, pero la reflexión sobre el significado y la complejidad de la vida continúa siendo un desafío para el conocimiento humano. Y para finalizar este tema, muchas gracias. Hemos llegado ya al final de este hermoso tema, pero recuerde, la vida no solo consiste en existir, sino en comprender el sentido y el valor de nuestra existencia. Muchas gracias.